Bienvenidas, chicas. Bonita tarde, súper lluviosa desde México. Hoy sí nos sorprendió una lluvia como por ahí de las 3 de la tarde y ahorita sigue el día nubladito, lo cual a mí en lo personal me encanta porque estábamos teniendo un calor aquí en México, pero de esos calores intensos que siempre, ya cuando cae la lluvia es como bendita lluvia, muchas gracias porque se sentía el calor, el bochorno, ya saben, ese clima que hasta uno se siente como pegajosito, ¿no? En lo personal, a mí me gusta más el frío, el clima así como templadito, el disfrutar el cafecito, pero bueno, pues ni hablar, cuando nos toca el calor intenso, pues tenemos que adaptarnos. Muy bien, chicas, bienvenidas. Estaba viendo que hoy es nuestra clase número 5, si llevo bien mi cuenta. O sea, vamos justamente a la mitad, chicas. Justo vamos a la mitad. Entonces, a partir de esta clase 5 a la última, la décima, vamos a estar viendo más específicamente los pilares de la inteligencia emocional. Espero, chicas, pues saludo a las que ya están aquí conectadas, a las que se van conectando y a las que vean esta grabación. Espero, chicas, que pues les esté yendo bien en su práctica de inteligencia emocional. Espero que cada día tengan como esta conciencia de acordarse de algo referente a la inteligencia emocional y a lo que hemos visto hasta ahora del curso, ¿no? De pronto el hacerse conscientes de sus emociones, el ir reconociendo sus reacciones, ¿por qué no? El ser más observadoras de el estado emocional de otras personas, aunque parezca que esto no se ve, pero si somos observadoras y observamos a nuestros hijos, observamos sus juegos de acuerdo a la edad que tienen, observamos el comportamiento de la gente que está cerca de nosotros, em, y vamos como abriendo más nuestra conciencia, bueno, pues eso ya es una práctica inicial de inteligencia emocional. Si ya, por ejemplo, ustedes pueden reconocer ciertas reacciones o conductas que no son precisamente las más funcionales, que son respuestas arrebatadas o, por supuesto, respuestas agresivas, no funcionales, que te puedan hacer daño a ti o a otras personas y además de identificarlas, ¿las estás logrando modificar poco a poco? Bueno, también ya con eso estamos abriendo más nuestra conciencia emocional. Entonces, chicas, espero que puedan irlo haciendo, que puedan irlo practicando cada día en algún momento del día. ¿Ok? Saludos, qué bueno, Kareli, me da mucho gusto que ahora te consideras más observadora, más prudente, más pensadora. Saludos, Janoski, Luz, Kareli y las personas que ya están aquí conectadas. Muy bien, espero que les haya ido muy bien el domingo pasado, que fue Día de la Madre. Acá en México siempre se festeja el 10 de mayo. Entonces en México se festejó un día antes de nuestra clase anterior, que fue el sábado, pero bueno, sí creo que siempre el Día de la Madre es un día que nunca pasa desapercibido, ¿no? Es un día en donde sí creo que los nuestros, los hijos, la familia, los amigos, las amigas, como que sí se empeñan en hacernos sentir muy bien. Y es como, es lindo saber que tenemos ese día para recordarnos el pilar tan importante que somos las madres de familia. Y creo que no nada más por nuestros hijos, no nada más por nuestra familia, sino por nosotras mismas. Es muy importante cuidar nuestra salud mental y emocional, ¿no? Valorarnos también mucho nosotras mismas. Entonces, justo de eso se va a tratar nuestra clase del día de hoy, que les quiero compartir de una vez mi pantalla. Justamente lo que vamos a ver el día de hoy es uno de los pilares de la inteligencia emocional
que me puede fascinar. Bueno, yo creo que siempre les digo que todos los pilares son así como muy importantes y muy básicos, ¿no? Pero este en especial, sí es un pilar importantísimo. Nada más recuérdenme, chicas, bueno, déjenme, me regreso un poco, a ver si alguien de ustedes me recuerda. Les quiero compartir igual mi cuadernillo, el manual que ustedes tienen, porque solamente tengo la duda de lo siguiente, o sea, literal tengo la duda de saber en qué parte vamos de nuestro cuadernillo. A ver si alguien me va, así va con la clase y me lo pone aquí por el chat, porque tengo la duda, chicas, si la clase pasada vimos esto de autoconocimiento, autoestima, porque si no mal recuerdo hablamos de la educación emocional en la escuela y la familia, pero tengo la duda si esta partecita que dice ahí conciencia emocional, regulación emocional, lo, Esa sí lo la vimos. vimos. Sí lo vimos, Sí, sí ¿verdad? la vimos. Sí, Sí, Perfecto, lo vimos esa clase, sí. perfecto. Entonces, en teoría, chicas, sí vamos hoy con el tema de autoestima. Tenía esa duda. Muchas gracias. Entonces, sí les voy a compartir ya la otra presentación, que ya saben, le pueden tomar fotos, la pueden compartir, como ustedes prefieran. Aquí les voy a poner algo, lo que van a estar viendo en esta presentación, algo que no viene como tal en su cuadernillo, pero se los traigo en la presentación. Bueno, también les sugiero que si ustedes quieren saber más todavía de autoestima y de relaciones de pareja saludables, por ahí cuando tengan una oportunidad, busquen a Walter Rizzo, el autor que escribió esta frase. Walter Rizzo tiene muchos libros, creo que como 20 libros o más, sobre los temas de autoestima, de amor propio, de relaciones saludables y todo esto. Y además tiene muchos videos también en YouTube, o sea, tiene mucho material que creo, chicas, que les puede ser muy funcional en cualquier momento. O sea, Walter Rizzo se me hace así como un experto muy dedicado hablar del tema de amor propio. Y habla, por ejemplo, de los componentes que se deben tener para una autoestima saludable. En fin, creo que vale la pena. Y fíjense, chicas, ahorita les lanzo una primer pregunta para que la pongan, me escriban aquí en el chat. Fíjense esta frase bien linda de él. El amor a uno mismo es un dique de contención contra el sufrimiento mental. O sea, es literal el amor a uno mismo, chicas, lo que nos puede proteger, lo que nos puede sostener en un momento de sufrimiento mental. Fíjense hasta dónde es importante el amor a uno mismo. Lo vamos a ir viendo en la clase. A ver, no significa que tener una autoestima te va a evitar algún sufrimiento. No es que te lo evite, chicas, porque todas las que estamos aquí sabemos que hay momentos que son inevitables, complicados, que están fuera de nuestro control, que lo vamos a vivir inevitablemente situaciones difíciles. No es que tener a una autoestima saludable te lo evite, pero tener una autoestima saludable, tener un fuerte y un gran amor propio, sí te da como más herramientas para afrontar las situaciones difíciles. Ahora, les lanzo una primer pregunta, chicas, me la ponen aquí en el chat. A ver, ¿para qué creen ustedes, chicas, que nos sirve tener una autoestima saludable? ¿Para qué nos sirve tener una autoestima fuerte, fortalecida en nuestra vida? Escríbanme aquí en el chat su respuesta. O sea, sí, aquí viene esta frase de Walter Rizzo, ¿no? Que nos ayuda contra el sufrimiento mental, pero además, ¿para qué creen ustedes que tener autoestima sirve en la vida? Yo las voy leyendo. A ver, dice aquí Caro, para tener unas relaciones sanas, ujú, para valorarnos y saber poner límites saludables, ujú,
para protegernos totalmente, bien, para vivir más felices, no todo lo podemos resolver, sí, para sentirnos amadas y respetadas, qué bonito, sí, sí, para todo esto nos sirve, chicas, para todo esto nos sirve. Será entonces que tener una autoestima fortalecida, chicas, eh, nos haga sentir mejor con nosotras mismas, nos pueda proteger para no tener relaciones complicadas. Dice aquí, para poder amar a otros, me sirve mucho para lograr mis sueños. Oh, eso es importante lo que acaba de poner Sally. Fíjense, para todo eso y más nos sirve tener una autoestima. Aquí están algunas consideraciones extras sobre autoestima, chicas. Fíjense. Es un factor de protección de enfermedades psicológicas y físicas. Insisto, no es que tener autoestima va a hacer que nunca nos enfermemos de nada, no. Pero lo cierto es que cuando una persona tiene una autoestima fortalecida, sí nuestro sistema inmunológico está más fortalecido. Y ustedes saben que tener un sistema inmunológico fuerte evita que te enfermes o al menos evita que te enfermes constantemente. Entonces, vean qué importante es. Por supuesto que es un elemento que genera bienestar y calidad de vida, es lo que les digo también, genera inmunidad y fortaleza, y por supuesto, te ayuda a ser más feliz. Además de esto, fíjense todas las ventajas que tiene tener una autoestima saludable. Para empezar, nos ayuda a incrementar emociones placenteras. ¿Qué significa esto, chicos? Chicas, que tener una autoestima sana, una autoestima saludable, que es el término que vamos a aprender, tener una autoestima fortalecida, nos ayuda a generarnos momentos o generarnos situaciones que nos hagan sentir bien. ¿Qué pasa? Al contrario, cuando nosotros tenemos una autoestima disminuida, una autoestima debilitada, una baja autoestima, al contrario, lo que pasa es que sostenemos situaciones que nos siguen lastimando. Y específicamente esto también tiene que ver con un tema de pareja, con la elección de la pareja, chicos. Si nosotros tenemos una autoestima debilitada, una baja autoestima, un autoconcepto pobre, una valoración personal muy disminuida, lo que va a suceder es que vamos a elegir parejas que nos van a seguir sosteniendo abajo. Y por supuesto que no vas a vivir emociones placenteras, al contrario, estás 100% involucrada en una relación nociva que te sigue y te sigue lastimando, que te sigue reforzando una idea equivocada de un valor muy débil sobre ti misma. Entonces, fíjense qué importante. Al contrario, tener una autoestima fuerte, una autoestima saludable, te ayuda a incrementar emociones placenteras, sostener relaciones y situaciones que te hagan sentir bien. Vean qué importante. También por ahí hablaron de que te ayuda a alcanzar objetivos, 100%, te ayuda a ser más eficiente en las tareas que emprendes. Una persona con autoestima saludable sabe que tiene la capacidad de hacer las cosas. No significa que no dude, seguramente va a dudar, pero el tener una autoestima es como este motor de impulso que te dice, vamos, hazlo, puedes, inténtalo. Limitada te genera dudas sobre lo que haces por encima de muchas cosas, ¿no? Es como, no, capaz yo no voy a ser, yo no voy a tener la capacidad de poder hacerlo, yo no voy a alcanzar el objetivo, o sea, muchas dudas. ¿Para qué más te ayuda tener una autoestima saludable? Fíjate, para ser más independiente y autónomo. Y aquí hablo también, chicas, de cómo a veces una relación codependiente, por ejemplo, con la pareja, em, te hace depositar, fíjense esto qué importante, te
¿Soy solo yo o Aleja se pausó? Creo que fue Aleja. Yo no lo escucho. Se pausó. Sí, se pausó. Estás Se pausó, muteada, yo Aleja. tampoco escucho. Ajá. Estás muteada, Aleja. Hola, 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 ¿ya me escuchan ahí? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Sí? Sí. No se me hace que todavía no, ¿verdad? Sí, sí, ya se escucha, Ale. Hola, hola, hola. Hola, ¿Sí, Ale, ya? sí escuchamos. Sí, ya te Perfecto. escuchamos, Entonces sigo. Fíjense, pero no te este otro veo. punto de ser más independiente y autónomo. A ver, creo que ya regresé. Está un poco mala nuestra señal de internet por la lluvia. Esperemos que ya no haya más fallas. Y si hay, espérenme un poco en lo que vuelve a conectar. Pero creo que ya estamos de regreso. Bueno, fíjense, les Listo, sí, decía, sí, ya estamos de regreso, ¿verdad? sí, sí, correcto. Perfecto. Fíjense, chicas, pero además se me va la señal cuando ya me empiezo a encarrerar en lo que voy a decir y me corta la idea este internet. Bueno, ya, la retomamos. Bueno, fíjense este punto importantísimo igual, chicas, y me va a encantar que al final de la clase puedan compartirme algunas de ustedes si después de la clase la información que van a recibir ustedes pueden reconocer algún momento en su vida donde tuvieron una autoestima débil o una baja autoestima y si pueden reconocer el cómo se sentían y cómo se sienten ahora después de haber fortalecido su autoestima, porque yo al menos sí les puedo contar un fragmentito de una historia personal. Pero bueno, fíjense, este otro punto, ser más independiente y autónomo. Y hablo específicamente aquí de una cuestión de una relación codependiente. Por ejemplo, cuando alguien tiene una relación codependiente con alguien, digamos que tu estado emocional depende de la otra persona. O sea, si la otra persona está enojada, o tuvo algún conflicto contigo, entonces desde de la otra persona depende tu estado emocional y tú te puedes sentir muy mal a causa de otra persona, entonces eres codependiente. Cuando tienes una autoestima saludable, te vuelves alguien mucho más independiente en ese sentido, ¿no? De reconocer que las emociones son personales, que la forma de pensar, la forma de ser, la forma de reaccionar es algo de cada quien y nada tiene que ver contigo. Es decir, no te permites sentirte afectada por las emociones de otros o por las decisiones de otros. Quizás sí te pueda mover emocionalmente y lo sabemos, por ejemplo, cuando no sé, quienes tienen, son mamás a lo mejor de hijos adolescentes y que de repente un día te aman y un día ya no tanto y esto te hace sentir un poco mal, pero bueno, es algo momentáneo. O cuando tienes una diferencia con alguna persona o algún conflicto, a lo mejor estás intranquila, pero eres más independiente. O sea, tener una autoestima saludable te lleva a esta reflexión personal de poder reconocer quizás también tus defectos de carácter, ¿no? Pero no estás dependiendo o depositando en la otra persona tu estado emocional completamente, ¿ok? Y bueno, por último, otra de las ventajas es, por supuesto, esto es muy importante, que te puedes relacionar sanamente con las personas. Alguien con una autoestima debilitada, alguien con mucha inseguridad, por ejemplo,
que tiene un autoconcepto, una visión de sí mismo muy pobre, muy pequeña, muy débil, establece relaciones con otros que muchas veces tienden a ser relaciones muy complicadas, muy conflictivas, muy nocivas. Y esto tiene que ver con autoestima. Fíjense lo importante que es. Ahora, quiero que pongan mucha atención en esa imagen que tienen en su pantalla, porque aquí hay una diferencia muy interesante y es lo que quiero que nos llevemos de la clase de hoy. Esto que conocemos como autoestima saludable, chicas. Fíjense, hay una línea muy delgadita, que es esa línea horizontal que ven ahí, muy delgadita, entre un exceso de autoestima o lo que vamos a llamar todos los egos, o sea, un exceso de autoestima es lo que ya cae en, por ejemplo, egoísmo, egocentrismo, egolatría, soberbia, o un falso empoderamiento. También podría entrar todo eso que les acabo de mencionar ahí en el exceso de autoestima. ¿Qué es todo esto, chicas? Es como como una autoestima baja disfrazada de poder, que al final sigue siendo un concepto muy equivocado de autoestima y que hoy en día se escucha mucho este tema del empoderamiento. Y hay que tener mucho cuidado porque lo podemos estar confundiendo con una actitud de soberbia o con una actitud ególatra, ¿no? Como de yo soy lo más importante, soy el centro del universo, como esta idea egocéntrica. Yo debo ser la persona más importante y los demás a mi alrededor tienen que atender mis necesidades por encima de todo. No me importa si esto es bueno para mí, pero le hace daño a otros, no me importa eso. O sea, confundimos a veces, ¿no? El ser soberbios, el tener esta actitud hasta cierto punto altanera o de superioridad y que tú creas que eso te da o te otorga el derecho de tratar mal a otros. Entonces, esto es totalmente equivocado. Al final sí creo que se utiliza mucho como una máscara y a lo mejor, bueno, si profundizamos más en las historias personales de distintas personas, pues a lo mejor igual es como una máscara o como un escudo de protección ante algún sufrimiento previo que alguien llegó a tener. Entonces, si a lo mejor alguien sufrió demasiado, después ya se suben a este escalón de ahora nadie me va a hacer daño, ¿no? Pero confundimos lo que es autoestima saludable con un falso empoderamiento que tiene que ver, como les digo, con altanería, con egocentrismo, que por supuesto no es autoestima, ¿ok? Nos vamos al extremo inferior, que es todo lo contrario, es lo que conocemos y lo que hemos escuchado muchas veces como baja autoestima, ¿no? Y muchos hemos escuchado esto de, ay, pues es que debe tener una muy baja autoestima, pero ¿cómo es esto? Pues es realmente no reconocer en ti tu valor o que te cuesta mucho trabajo reconocer tu valor. Fíjense, en terapia, a mí me gusta preguntarles a mis pacientes en una que otra sesión o en las sesiones iniciales que me digan cuáles consideran que son sus mínimo 5 virtudes y sus 5 defectos de carácter. Y sucede algo curioso, chicos, chicas, que a veces me contestan los defectos, pero los tienen clarísimos, una lista muy grande, ¿no? Pero las virtudes con trabajos y me dicen 2 y les cuesta mucho trabajo reconocer en ellos mismos qué cosas buenas hay. Entonces, si desde ahí, si desde esa pregunta tan sencilla te cuesta trabajo reconocer tus virtudes, cuidado, porque por ahí puede ser que o tengas una autoestima debilitada o tengas un concepto equivocado de ti mismo.
Y vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva un poquito de historia, desde dónde se va desarrollando la autoestima. Pero lo cierto es que muchas veces traemos una idea equivocada desde que somos pequeñitos. Y a lo mejor nos programaron de una manera, pues, no ideal, en donde a lo mejor al niño le decían constantemente, ay, no, es que mi hijo es muy malo para la escuela, no, es que mi hijo para esto no sirve. Y te vas programando con ese concepto equivocado de ti mismo. Y entonces cuando eres grande, de pronto te cuesta trabajo decir, ah, pues soy emprendedor o soy perseverante, ¿no? Al contrario, no, es que yo soy muy malo para el trabajo, para alcanzar mis objetivos, pero puede ser que tengas un concepto equivocado. Entonces, bueno, baja autoestima es eso, ¿no? Y además de esto, el ser inseguro, el ser dependiente, el no considerarte capaz de alcanzar ciertos objetivos, de no alcanzarte a ver a ti mismo con total honestidad y plenitud, ¿no? De cómo eres, no darte ese valor personal. Todo eso entra dentro de baja autoestima, ¿ok? Ustedes, si hicieran un examen rápido de su vida actual, podrían ubicarse en dónde. ¿Están arriba, pasándose al exceso, o consideran que están abajo, o consideran que están en este límite saludable? Ustedes se lo van a responder. Ok, fíjense, chicas, esto es como una imagen que quiero que también se lleven, porque me parece que es importante y nos va a servir en muchos sentidos entender esto. Fíjense. Nos va a servir tanto para que ustedes hagan un poquito de historia en su vida personal y puedan reconocer cómo fue su historia, en qué sentido, qué tanto en su familia o sus padres fomentaron en ustedes una autoestima saludable o no. Les va a servir esto que vamos a ver en ese sentido, pero también les va a servir, chicas, como información, si es que son madres, para cualquier edad que tengan sus hijos, que ustedes sepan qué importante es poder fomentar en ellos una autoestima saludable y qué importante es que sepan que nosotras como madres y también los padres de familia, híjole, sí tenemos al menos hasta la adolescencia, una gran responsabilidad en fortalecer en ellos una autoestima saludable. No voy a profundizar tanto ahí, pero, o sea, tampoco llenarlos de esta autoestima equivocada en donde les vamos a hacer creer a nuestros hijos que son perfectos y que no tienen ningún error. Cuidado con eso, porque podemos estar cayendo en la sobreprotección de sí, papito, sí, mamita, tú eres la mejor del universo, ¿no? Tampoco, porque podemos estarles generando una idea equivocada sobre ellos mismos. Y después, cuando tengan una frustración en la vida real, les va a costar mucho trabajo afrontarlo, porque mamá o papá les hizo creer que eran perfectos, ¿no? O sea, cuidado con esto. Pero sí saber que como madres, o sea, hablando específicamente de nosotras como mujeres y madres de familia, sí jugamos un papel muy importante en la estructura de una autoestima saludable en la vida de nuestros hijos, les digo, al menos hasta la adolescencia y quizás hasta un poquito después, ¿ok? Entonces, veamos este esquema, chicas, en esos dos sentidos, para que ustedes puedan analizar cómo les fue en sus historias de vida infantiles y qué podemos hacer también, y entender la importancia de hacer lo mejor posible por nuestros hijos, ¿ok? Entonces, bueno, me voy un poquito más atrás. Aquí tenemos primera y segunda infancia y luego tenemos adolescencia y luego tenemos juventud, como digamos la vida de alguien dividida en estas cuatro etapas. Pero ahí les va otro dato, chicas. Antes de la primera infancia, que si se fijan, la primera infancia es pues desde que es un bebé hasta los 5 o 6 años. Pero yo me voy un poquito antes, chicas, que es un momento
muy importante también, que es el embarazo. Y esto no podemos ignorarlo. Ya desde ahí puede parecernos increíble. Y alguna vez hablamos de esto cuando les pregunté que desde qué momento consideraban ustedes que un ser humano sentía emociones. Y la gran mayoría fueron muy atinadas en decir desde el vientre. Pues, ¿qué creen, chicas? Con esto viene el tema de autoestima. Un bebecito que está dentro del vientre, por supuesto que se siente amado o se siente rechazado. Se siente cuidado o se siente descuidado. Esto es real. Obviamente, el bebé, incluso siendo recién nacido, no es consciente de muchas cosas, no es un ser humano racional, así como ya alguien que va creciendo y que tiene un cerebro más maduro para poder tener un raciocinio y para poder analizar y ejecutar tareas, ¿no? O sea, cuando es un recién nacido, solo siente, pero también siente desde que está en el vientre y sabe perfectamente cuando es querido, cuando la mamá se cuida, cuando le pone la musiquita, cuando se soba la pancita, cuando le llama por su nombre, cuando se alimenta, cuando cuida su salud, todo eso desde ahí va formando una autoestima saludable o no. Conozco muchos casos terribles también, chicas, de embarazos no deseados, de embarazos no cuidados, de bebés rechazados desde el vientre. Entonces, imagínense desde ahí cómo se empieza a generar esta autoestima en un ser humano y en un ser vivo, aunque no sea consciente de muchas cosas, pero al final es un ser vivo, ¿ok? Entonces ya desde ahí, ya pasando esta etapa, ahora sí nos vamos a la primera infancia, que es un chiquitito hasta los 5 o 6 años. Que aquí en México sería pues toda esta etapa de nivel preescolar en la escuela o lo que llaman el kinder y primero de primaria tal vez. ¿Quiénes influyen en la estructura de la autoestima saludable? Fíjense, los padres, los hermanos, los abuelos, que también hoy en día son figuras muy presentes en la vida de los niños, porque hoy en día tenemos muchas mamás y papás trabajadores, entonces los abuelos juegan un papel importante. Y la familia en general. ¿En qué sentido, chicos? Chicas, si para empezar fue un niño o ha sido un niño o es un niño aceptado, respetado, querido, es un niño que son atendidas al menos sus necesidades básicas de cuidado, de alimentación, de vestimenta, de tener un espacio digno para que ese bebé niño pueda desarrollarse y crecer. Si además de sus necesidades básicas es un niño amado, querido, es un niño que le demuestran el afecto, que lo tratan, fíjense, con dignidad de persona, aunque sea una persona chiquita, merece el mejor trato por ser persona, ¿no? Si cubre esto, al menos en la primera infancia, podemos decir palomita, ¿no? Autoestima saludable hasta ahí. Pero ¿qué pasa si de entrada no tiene cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, de cuidado, de vestimenta, de un lugar digno para vivir? Ya por ahí ya empieza a crecer con ciertas carencias. Y si esto le aumentas, que no es un niño querido, ni respetado, ni tratado con dignidad y amor, sino todo lo contrario, que es tratado con maltrato, físico, verbal, psicológico, bueno, abusos, por ejemplo, totalmente ya desde ahí, eh, el niño empieza a crecer con una autoestima muy debilitada. Y además, pues sin tener una conciencia plena, pues creyendo que ese es el amor o que esa es la forma en que él merece ser tratado, porque no conoce otra forma de ser tratado. Entonces ya desde ahí se va lastimando su autoestima. De ahí pasamos a la segunda infancia, que es hasta los 11 12 años, o sea, en la pubertad, antes de entrar a la adolescencia. Y si se fijan, aquí sigue influyendo la familia,
pero se incluye el tema escolar y se incluyen las amistades. Y aquí estas dos áreas, tanto lo escolar como los amigos, también influyen mucho. Por algo vimos la clase pasada cómo es de importante el cómo nos tratan en la escuela, ¿no? Y cómo nos sentimos en la escuela. Si tú te sabes un niño con un promedio regular, o te señalan porque vas mal de calificaciones o porque no eres bueno en ciertas materias. Aquí entraría, por ejemplo, el tema del bullying, que como bien sabemos, no es nuevo, siempre ha existido. Entonces, un niño que sufre algún tipo de abuso escolar o por parte de compañeros o amigos en la escuela, bueno, esta situación impacta así directo en la autoestima. Y por supuesto las amistades, ¿no? Aquí cuando un niño empieza a elegir amistades en donde él se siente querido, aceptado, integrado, o se siente relegado, rechazado, señalado, criticado, burlado, o sea, todo eso influye directo en la autoestima, ¿ok? Y de ahí, chicas, nos vamos a la adolescencia. Sigue influyendo, fíjense, lo familiar, lo escolar, ahora se incluye también lo social, porque en la adolescencia, en teoría, el adolescente empieza a abrir más su círculo social, ¿no? A lo mejor ya tiene más actividades fuera de la escuela, empieza a conocer más personas, se empieza a desenvolver en otros círculos, este, actividades deportivas y demás. Entonces, ahí ya sigue influyendo la familia, o sea, fíjense en esto, ¿no? Y en la adolescencia, chicas, aparece algo que se llaman primeras crisis psicoestéticas. Justo Walter Rizzo lo explica muy bien, ¿no? Y esto tiene que ver con autoimagen. En la adolescencia es muy normal que de pronto el adolescente tenga distorsiones sobre su autoimagen, que no se perciba guapo o guapa, que piense que es, si no sé, si es alguien muy flaquito, que piense que es el más flaco de toda la escuela, ¿no? Y que además toda la escuela se va a fijar en ese defecto que él lo ve grandísimo. En la adolescencia es normal que esto pase. A veces hasta por un granito de acné, el adolescente puede decir, no, 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 me veo horrible, es que mira, se empiezan a comparar mucho con otras personas y ahora más por el tema de las redes sociales, y los influencers y la gente artistas que de pronto los mismos adolescentes siguen, pues es normal que empiecen a copiar ciertos estilos y que caigan en la comparación equivocada y se sientan muchas veces en desventaja, ¿no? Como, uy, no, yo jamás voy a estar como tal persona, pero es una crisis pasajera. ¿Qué nos toca como mamás? Yo sugeriría aquí fortalecer y estimular también otras habilidades que tengan nuestros hijos, deportes o para aquello que ellos se sientan buenos desempeñando cierta actividad y fortalecer más por ahí para que le quiten peso al tema de imagen, ¿no? Que si bien sí es importante y toda la vida será importante, y esto tiene que ver también con autoestima, chicas, pero no es lo básico, ¿no? Vamos, es como un complemento. Entonces, bueno, en la adolescencia, lo mismo, chicas, sigue influyendo la familia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la familia, no importa si solo es mamá, o solo es papá o son los dos, pero la familia, mamá, papá, hermanos y la gente que está más cerca de la persona juega un papel importantísimo. A veces también se dan casos como de bullying entre hermanos, ¿no? O cuando eran familias muy grandes, siempre hay hermanos que son más compatibles con algunos y más lejanos de otros. Antes, por ejemplo, se daba mucho que los hermanos mayores educaban casi casi a los menores y a veces existía maltrato. A veces los hermanos mayores maltrataban a los menores y los papás, pues
como que le delegaban esa responsabilidad al hermano mayor de cuidar al menor, pero un niño no puede cuidar a otro niño. Entonces, de pronto los hermanos mayores, sin saber cómo era la educación, existía mucho maltrato. Entonces, todo eso impacta. Todo eso se va directo a autoestima. Y de ahí nos vamos a la juventud, que es aproximadamente hasta los 20 años. Y si se fijan, chicas, aquí el autoconcepto, o sea, como una definición personal clara, todavía está en formación. O sea, a los 20 años todavía no tienes una claridad así plena de quién eres, cómo eres, qué quieres de la vida, hacia dónde vas, todavía está en formación. O sea, tenemos todavía oportunidad de, en esta edad, seguir descubriéndonos a nosotros mismos, seguir como observándonos para saber pues hacia dónde vamos, cuáles son mis verdaderas virtudes o cuáles son mis defectos de carácter. La buena noticia, chicas, de todo esto, si ustedes lograron hacer su análisis personal y poder reconocer, bueno, cómo les fue, qué tan amorosos fueron sus padres, qué tan bien tratadas fueron tratadas con dignidad o fueron maltratadas, tuvieron padres presentes o tuvieron padres ausentes, o sea, independientemente de la historia que hayamos tenido, la ventaja de la autoestima, chicas, es que se puede trabajar. Todos los días se puede trabajar, aunque a lo mejor nuestra historia infantil no haya sido la más linda y hermosa. A lo mejor tuvimos carencias de algún tipo, pero en la medida en que crecemos y nos volvemos adultos conscientes, podemos trabajar en tener una autoestima saludable. Y esa, chicas, se trabaja todos los días. Entonces les pongo aquí otra imagen para ya después de esta irnos a su cuadernillo, que le vamos a llamar las 4 fuentes de poder. Se le llaman así las 4 fuentes de poder porque en la medida en que las trabajamos de forma consciente, esto nos fortalece mucho nuestra autoestima. Ahorita leo el chat, ¿eh? Esto nos fortalece mucho nuestra autoestima, pero también en la medida en que lo ignoramos o no lo atendemos o no les ponemos atención, esto también nos puede seguir manteniendo en un nivel de autoestima baja. Em, entonces, esto se los quiero dejar como una tarea práctica, chicas, que al menos ustedes vayan haciendo pues un examen personal de qué tanto consideran que trabajan estas 4 fuentes de poder, dónde les falta trabajar, qué necesitarían hacer para fortalecer las 4. O sea, las explico así brevemente. Para empezar, el cuerpo, chicas. Quien cuida su cuerpo en estas, al menos, en estas 3 áreas, descanso, alimentación y ejercicio, al menos ya estás trabajando tu primer fuente de poder. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, chicas? Que a veces lo descuidamos demasiado y lo atendemos hasta que ya te está doliendo la muela, por ejemplo, que ya no la soportas, ¿no? Pero no tenemos esta cultura de la prevención, del autocuidado, del irnos a checar, de, oye, pues voy a ir antes de, no tenemos esta conciencia de la alimentación. No sé allá cómo sea la alimentación en donde ustedes viven, chicas, pero acá en México, híjole. Es muy difícil poder comer sanamente, ¿no? La verdad es que uno fácilmente cae en los antojos de tacos y de cosas y de alimentos bien grasosos que tampoco digo, nunca hay que comerlos y vamos a satanizar la comida. No, no, no. Pero cuando caemos en el exceso de abusar de los alimentos no saludables, pues sabemos cuál va a ser la consecuencia en el cuerpo. Entonces, yo, por ejemplo, admiro mucho un cuerpo trabajado porque reconozco que es el resultado de la disciplina.
Y la disciplina, chicas, viene del amor propio, de que tú dices, voy a trabajar mi cuerpo y voy a alimentarme bien y ahorita no me voy a comer este pastel, pero me lo voy a comer el fin de semana, pero entre semana me voy a cuidar. En fin, mi especialidad no es la nutrición, pero lo que sí creo es que sí podemos acercarnos con quien nos puede orientar a alimentarnos sanamente y a darnos lo que nuestro cuerpo necesita. Nutriólogos o especialistas en este tema, ¿no? Y la cuestión del ejercicio, chicas, además de que es un trabajo directo a nuestro cuerpo, también emocionalmente es un elemento que nos ayuda a veces hasta a salir de estados emocionales depresivos, ¿no? Siempre he creído, chicas, que el ejercicio es como un antidepresivo natural. Y si la gente lo supiera, lo haría más seguido. El ejercicio es un antidepresivo natural. Te ayuda a generarte las hormonas de la felicidad. Cuando alguien está en real, diagnosticado con alguna depresión, o aunque no esté diagnosticado, estás atravesando por alguna depresión, tu cuerpo, como que en ese estado depresivo, no puede generar las hormonas de la felicidad. Pero cuando te mueves, cuando haces ejercicio, naturalmente reactivas a todos tus sistemas para sentirte mejor. Endorfinas, dopamina, serotonina, son esas hormonas que nos ayudan a sentirnos bien y esas se generan cuando hacemos ejercicio. Entonces, chicas, yo ahí también soy de la idea de siempre elegir una actividad física que disfrutes, que te guste, porque si no te gusta y lo haces como obligado, como que no tiene el mismo efecto, ¿no? A veces hasta salirte a caminar 15 minutos diarios, 20, media hora, es al menos un buen comienzo para mover tu cuerpo. Entonces, chicas, y bueno, y el descanso, tampoco quiero minimizarlo. Nosotros acá en México y creo que en muchos países de Latinoamérica, como que valoramos mucho esta cultura como del sacrificio, como de quitarle horas a tu descanso por el trabajo. Y a veces la gente se lleva trabajo a sus casas y se desvelan trabajando. Y así tú duermas 4 horas, pero dices, ya trabajé mucho. Y no, chicas. O sea, el no dormir realmente afecta mucho a nuestro cuerpo. Además de que al día siguiente estás más irritable, con menos capacidad de concentrarte, te sientes mal, le faltó a tu cuerpo pues el descanso suficiente para renovarse y estar listo para el día siguiente. El descanso tiene que ver con que respetes mucho tus horas de sueño, mínimo 7, pero si idealmente cumples tus 8 horas de sueño, vas a estar mucho mejor, vas a estar más sana de tu cuerpo, vas a ser una persona más longeva, más saludable, con un sistema inmunológico más fortalecido. Entonces, chicas, ustedes autoanalícense, autoevalúense cómo están en esa primer fuente de poder. ¿Qué les falta? ¿Qué les sobra? ¿O les falta todo? ¿O consideran que están pues en equilibrio? Autoanalícense ustedes. Vamos con la segunda fuente de poder, chicas, que es el tiempo. Y el tiempo tiene que ver con las actividades que tú eliges hacer cada día. Y si estas actividades, chicas, aportan algo bueno para ti o solo es una pérdida de tiempo. Y ahí les va. Al menos lo que yo considero que es una buena forma de saber si estás utilizando bien tu tiempo es si cumple alguna de estas dos condiciones. Una de las dos o las dos. La primera, que esa actividad o ese tiempo que estás invirtiendo en eso te está generando algún aprendizaje, algún crecimiento personal, algún crecimiento profesional, te está generando bienestar emocional. Eso. Si es así, palomita, ¿no? Es una buena inversión de tiempo. Y la segunda condición, si eso que estás haciendo
te está generando alguna ganancia económica. O sea, estás invirtiendo, no sé, 3 horas en hacer esto que tiene que ver con tu negocio, tu emprendimiento. Entonces es una buena inversión de tu tiempo. O sea, sí te está dejando algo, te está aportando algo. Si tú dices, a ver, yo no sé, me gusta leerle cuentos a mis hijos. ¿Cuánto tiempo? No, pues como 1 hora, sí les leo muchos cuentos. Ok, ¿eso te genera bienestar emocional? Por supuesto. Entonces es una buena inversión de tiempo. Te está haciendo sentir bien a ti y está haciendo sentir bien a tus hijos. Todo lo que uno invierta de tiempo en los hijos, chicas, eso siempre va a ser una buena inversión de tiempo, ¿no? Eso no es un tiempo perdido. Es estar ejerciendo nuestro rol materno, pero además es estar aportando en la vida de tus hijos. Cuando tus hijos están chiquitos, requieren mucho de tu tiempo desde el bañarlos, alimentarlos, cuidarlos permanentemente. Puede ser algo muy cansado, pero es una etapa. Cuando los hijos crecen, te necesitan menos. Ya no inviertes tanto tiempo, ¿no? Pero puedes distribuir tu tiempo de otra manera. Entonces, no sé, 1 hora en TikTok, viendo TikTok, honestamente te genera mayor conocimiento, bienestar emocional o alguna ganancia económica, pues yo creo que no. Si no es así, entonces esa hora de tu tiempo ya se te fue, ya no la recuperaste y ya se desperdició. Pero si a lo mejor dices, voy a ver este tutorial en YouTube, dura 1 hora, pero voy a aprender algo de ahí y me va a hacer sentir mejor, entonces cumple con uno de los criterios. Entonces es un tiempo bien invertido. Hay que cuidar mucho nuestro tiempo, chicas. Fíjense, una de las cosas que principalmente la gente piensa cuando está a punto de morir es muchas veces ay, ¿por qué no hice tal cosa? ¿No? O mucho como el arrepentimiento de no haberse atrevido a hacer más cosas. Porque cuando uno está en el lecho de muerte, es ya la certeza de se agotó tu tiempo. Entonces, si tenemos estas 24 horas todos los días, quitando nuestras horas de descanso, chicas, es una decisión personal lo que haces con cada minuto de tu tiempo. Cuídalo, cuídalo muy bien. Sé muy consciente porque una vez que se va, ya no vuelve. ¿Ok? Vamos con la tercer fuente de poder, chicas, que es el dinero. Mm, Y el dinero, vaya, y fíjense, curiosamente, tenemos que tocar ese tema cuando hablamos de autoestima. Qué increíble, pero es muy cierto. Cuando económicamente tienes una salud financiera, digamos, cuando estás bien económicamente, tú te sientes tranquila. Cuando puedes resolver cosas, hacer pagos, tener el sustento de casa, el alimento y demás, te sientes bien. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando tienes problemas económicos, cuando te falta el dinero, cuando tienes deudas, cuando no te alcanza para pagar, cuando estás muy limitada? 100% esto también afecta en nuestra autoestima, ¿no? Nos hace sentir, pues, inseguras, temerosas. En el tema de dinero, chicas, nos falta un montón de educación, financiera. Mucho en Latinoamérica no nos educan tanto para esto, que debería de ser ideal desde que los niños son pequeños, que tuvieran sus clases de finanzas, ¿no? Que nos enseñaran cómo usar nuestro dinero y cómo hacerlo crecer. Entonces, sugiero para esta tercer fuente de poder, chicas, que nos autoeduquemos en esos temas. Siempre es importante acercarnos a los expertos en determinados temas y la ventaja de Internet, de redes sociales, del acceso que tenemos, es que ya podemos nosotras mismas buscar información y al menos tener información básica sobre cómo usar inteligentemente nuestro dinero, ¿no? Tener esta cultura del ahorro, chicas, de siempre guardar una parte de tus ingresos para, ya sabes, emergencias, para un fondo de ahorro, para el fin de año, para lo que tú quieras. Entonces, es importante nosotras mismas también como autoeducarnos, como
disciplinarnos en el tema del dinero, ¿no? No tenerlo y, oh, ya me lo quiero gastar todo. Siempre ser prudentes con el uso de nuestro dinero. Y este último punto va más dirigido a invertirlo en ti misma. Por ejemplo, si tú te estás generando con tu tiempo, con tu energía, con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu conocimiento, cierta cantidad de dinero, una parte de ese dinero, regrésalo a ti, inviértelo en ti, autoprémiate, cómprate un curso de algo, cómprate un libro sobre algo, cómprate una blusa lo que tú quieras. Pero sí es importante a nosotras mismas, chicas, regresarnos algo de ese dinero que nosotras mismas nos generamos. Eso es bien importante, porque te estás sí, como autopremiando. Y justamente Walter Rizzo habla de esto cuando habla de los componentes de autoestima, ¿no? Aprender a autopremiarnos. Entonces, a eso se refiere este último punto de la inversión respecto al dinero. Invertir en ti, regresarte a ti algo de lo que tú trabajas. ¿Ok? Y por último, chicas, última fuente de poder y no menos importante es la espiritualidad. Y esta se refiere a toda aquella actividad que realices que te genere paz. ¿Puede ser la práctica de alguna religión? Claro que sí. ¿Puede ser que te guste leer la Biblia? Claro que sí entra. Rezar el rosario, ir a misa, meditar, estar contigo misma, todo aquello que te genere paz, sea religioso o no, eso es el pilar de la espiritualidad. Digamos que es aquello que te conecta con tu parte divina, con tu yo divino, con tu yo amoroso, con tu yo profundo, contigo misma en la intimidad de estar contigo misma. Esa es la espiritualidad. Y este pilar, chicas, muchas veces se abandona. Y les digo, no precisamente tiene que ser la práctica de alguna religión, pero si tú practicas alguna religión, acércate más, porque tú sabes que haciéndolo te sientes mejor, te sientes en paz. ¿Cómo te sientes cuando rezas, cuando oras, cuando das gracias, cuando compartes con alguien, no sé, la palabra de Dios, en lo que tú creas, pero todo aquello que te genere paz? ¿Ok? Entonces, chicas, ahora sí, ya tenemos la información un poquito más completa para que ustedes puedan eh, autoevaluarse y reconocer cuál de estos cuál de estas fuentes de poder la tienen más trabajada o cuál la tienen descuidada, cuál consideran que es la que tienen más fortalecida o cuál la tienen más debilitada. Aquí lo importante, si se fijan, no es que una sea más importante que la otra, o sea, es un complemento, que podamos constantemente estar trabajando las cuatro, hacernos más conscientes del cuidado de nuestro cuerpo, del uso de nuestro tiempo, de cómo estamos utilizando el dinero, pero no descuidar la parte espiritual. Entonces, ahí se los dejo como tarea práctica, ¿ok? Ahora sí, voy a leer rápido el chat y ahorita nos vamos con el cuadernillo y ahora sí ya nos vamos con lo que tienen ustedes en el cuadernillo. A ver, dice Santa, a mí me ha pasado también con las mujeres en sesiones, te dicen rápidamente sus defectos. Sí, es como muy rápido. No, yo soy como solo una visión del lado negativo y una dificultad para ver sus fortalezas, ¿no? Sí, se convierten en creencias limitantes. Había perdido la señal. Mi cuerpo es mi templo. Qué bonito eso, Sally. Luz, Alejandra, estoy recibiendo tratamiento médico por dolor dental. Bueno, Luz, qué bueno que te estás atendiendo. Ojalá que pronto estés mucho mejor, ¿no? Fíjense que haciendo un paréntesis en esto que nos dice Luz, sí, a veces podemos tener algunas condiciones en nuestro cuerpo que nos hagan complicado practicar algún ejercicio.
Entonces, ahí sí, siempre hay que ser muy cuidadosas para evitarnos ciertas lesiones y demás, pero si estamos al 100 y estamos con salud, con eso podemos empezar, ¿no? Dice aquí Sally, 70% alimentación, 20 ejercicios y 10 dormir, 100%. Dice Rosana, empecé un reto de 90 días caminando y cuando llueve, ejercicio. Hoy cumplimos 21 días junto a una amiga que me acompaña. Muy bien, Rosana. Dice Tairis, yo nunca aprendí en familia la educación financiera, por eso me ha convertido en la peor pesadilla y me hace perder mi seguridad. Tengo que trabajar el dinero y el tiempo. Bien, al menos, Tairis, ya sabes cuáles son dos retos importantes para ti. Ok. Bien, chicas, ¿vamos bien hasta aquí? Espero que sí, porque todavía nos falta un poquito más para continuar con este tema de autoestima que les digo es de verdad, a mí se me hace muy bonito y es un trabajo muy lindo el poder estar haciéndonos conscientes de lo importante que es nuestro amor propio, trabajar y alimentar nuestro amor propio. Ok. Ahora quise ponerles primero lo anterior para que esto que vamos a ver ahorita, chicas, nos dé aún más sentido. Esta es una Alejandra, teoría, ¿sí? ¿Alguien yo habría? tengo una consulta. A ver, Tú sabes que esta semana escuché que el perfeccionismo es autoestima baja, porque es como a veces cuando nosotros, por lo menos en el caso de nosotros que queremos emprender digitalmente o cualquier emprendimiento, entonces a veces no se acciona porque no está perfecto, porque uno mismo le consigue demasiados defectos y, y escuché que pues es autoestima baja, no sé si tú me ok, puedes representar con eso. ok. Gracias, Grace. Bueno, mi opinión es que no necesariamente viene de una baja autoestima. A lo mejor sí la persona es autoexigente, ¿no? Y a veces nos autoexigimos tanto que queremos que todo salga perfecto y como no sale perfecto, nosotras mismas nos boicoteamos, ¿no? Yo siempre he creído, chicas, que el perfeccionismo o el trata, o sea, no se va a alcanzar, pero sí el casi perfecto. Y yo sí creo, chicas, que ese casi perfecto es muy funcional en algunas áreas, no en todas. Yo, por ejemplo, pienso, imagínense un cirujano, ¿no? Que tenga que hacer una cirugía, pues tiene que hacerlo, que ser muy perfeccionista. ¿Por qué? Porque se trata de la vida de un paciente. Hace como 2 años, chicas, por ahí se les activó un micro. Oigan, hace como 2 años, chicas, me acuerdo que me hicieron una cirugía porque me quitaron una hernia que tenía en el ombligo. Y entonces, bueno, a mí no me habían operado de nada, ¿no? Entonces me llamaba la atención cómo te anestesian de la mitad del cuerpo y yo estaba consciente y escuchando, ¿no? Y cuando me iban a suturar de la hernia, el doctor le pidió a la enfermera un hilo de determinado grosor o no sé los términos médicos y al parecer la enfermera le pasó otro. Y el doctor la empezó a regañar fuerte, ¿eh? Y sí le dijo, ¿qué pasaría si yo suturo a la paciente con este hilo que... Y le dijo cosas para que quedara muy bien, ¿no? Y yo analizaba y dije, ay, pobre enfermera. Pero también dije, es que estamos hablando de un tema de salud, tienes que hacerlo pues muy perfecto, o sea, sí tienes que ser muy perfeccionista, ¿no? Entonces, yo sí creo, chicas, que esta intención de no de ser perfecto, pero de hacer las cosas extremadamente bien, es muy funcional para que seas alguien siempre, pues que trabaje con mucha calidad. Pero ahora imagínense que ese cirujano se vaya a su casa y tenga un niño chiquito que está aprendiendo a escribir y el niño se sale de la línea y que el papá en su noción de perfección se enoje muchísimo y regaña al niño horrible porque se está saliendo del renglón,
sin entender pues que es un proceso natural. Bueno, ahí su perfeccionismo no está bien ocupado, ¿no? Entonces yo creo que en algunas cosas sí se vale que, no sé, en el tema de ortografía, ¿no? Pues que le des 10 revisadas para que sepas que no tienes ninguna falta de ortografía. Yo eso lo veo muy funcional, ¿no? Entonces, sí, cuando ya es en exceso, acuérdense siempre que los extremos son los equivocados, ¿no? Si esto se vuelve excesivo y alguien autoexigente excesivo, que ya te cause un sufrimiento o seas un dolor de cabeza para las personas, bueno, ahí ya deja de ser funcional. ¿Ok? Eh, Ahorita eh, El, acuérdense, eh, el ejemplo era como, digamos que vaya a ser un ebook para promocionarlo, de autoestima o de cualquier tema, y por no verlo perfecto, no acciono y no hago el emprendimiento o no hago lo que, porque, porque a veces el perfeccionismo también es como uno lo quiera medir, ¿verdad? ujú. O sea, Sí, y esto que me dices, Grace, me suena más que a lo mejor el perfeccionismo es como un autosabotaje, ¿no? O sea, lo quiero hacer tan perfecto, pero yo sé que no voy a exacto, alcanzar esa perfección, exacto, que mejor no lo hago porque no me va a salir perfecto, ¿no? Entonces es exacto. más como un autosabotaje. Yo ahí soy más de la idea, Grace, de, como en muchas cosas, ir haciendo pasos pequeños pero firmes con un margen claro al error. O sea, puede fallar algo, pero si tú das pasos pequeños pero firmes, vas convenciendo a tu cerebro que eres capaz de hacer las cosas. Pero si quieres hacer todo en un solo paso y además que me salga perfecto y sin error, como sabemos que no lo vamos a alcanzar, entonces mejor me quedo atrás y no lo hago. Entonces, eso es autosabotaje. ¿Va? Ah, Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Ya entendí. no. Qué bueno, Grace. Ahorita, chicas, voy a seguir con esto. Y acuérdense, ahorita ya nos abrimos el micrófono y ya seguimos. Me encantaría que me contaran experiencias sobre este tema de autoestima, ¿no? Si han tenido experiencias de estar situadas en la baja autoestima o han tenido experiencias por tener una autoestima saludable, ¿ok? Bueno, a ver, chicas, esto que estamos viendo ahí se llama la pirámide de Maslow. Se llama así por esta teoría de la autorrealización. Según Abraham Maslow, todo ser humano busca llegar a la cima de esa pirámide, o sea, a lo que le llamamos autorrealización. Según él, todo ser humano en la vida busca eso. Y si lo vemos o le ponemos otras palabras, chicas, pues yo creo que sí. O sea, al final yo creo que todas las personas buscamos el éxito de una o de otra manera. El éxito que puede ser felices o el éxito que puede ser tener una bonita familia o el éxito profesional o el éxito económico, pero de alguna manera el ser humano busca eso, llegar a un punto en el que digas, ah, mi vida está bien en todas las áreas, ¿no? Pero obviamente para alcanzar ese punto necesitamos pasar por los escalones anteriores. O sea, para llegar allá necesitamos al menos trabajar esto que tenemos aquí abajo. Les decía, qué bueno que vimos primero las fuentes de poder porque lo vamos a poder relacionar perfecto con estos escalones de esta pirámide. De entrada, chicas, fíjense, tan solo ahí ¿cuál es el primer escalón? Y es lo que se llama necesidades fisiológicas o básicas. O sea, ¿cuáles? Alimentación, salud, respiración, o sea, lo más básico, ¿no? Descanso y sexo. A ver, aquí no vamos a causar como una polémica, ni entrar en polémica, ni mucho menos con esta necesidad de sexo, ¿no? Porque conozco mucha gente que puede no tener esta necesidad. Sin embargo, en teoría, en la vida adulta, también el sexo entra como dentro de una necesidad básica, ¿no? Antes de la vida adulta no está presente como una necesidad básica.
pero sí todo lo demás, chicas. Alimentación, descanso, salud. Eso es lo básico. Y si se fijan, tiene que ver 100% con la primer fuente de poder, que es el cuidado de tu cuerpo. Entonces, en la medida en que tú te haces consciente de todo lo que le das a tu cuerpo y cómo esto impacta en tu vida en general, puedes ir alcanzando ese punto máximo de autorrealización. Entonces, ustedes también autoevalúense, chicas. ¿Cómo están aquí? Yo soy muy de la idea de comparar esto con, no sé, una persona que sea muy querida para ustedes. Por ejemplo, sus hijos, ¿no? Pues uno procura darle a la gente que amas lo mejor. O es como si tú vas a tener un invitado muy especial en tu casa. Imagínate a alguien que admiras muchísimo y que te dice, quiero ir a tu casa y lo invitas a comer. Pues le vas a dar, a procurar dar lo mejor, ¿no? Desde la comida. A tus hijos procuras darles lo mejor, de acuerdo a tus posibilidades, pero darles lo mejor. ¿Y por qué a veces a nosotros mismos no nos damos lo mejor? Entonces, ya desde ahí puede ser que nuestras necesidades fisiológicas o básicas no estén cubiertas. Por supuesto, chicas, fíjense, si alguien sufre alguna enfermedad o, por ejemplo, las personas que padecen una enfermedad grave o están en tratamiento por alguna enfermedad, pues ya desde ahí el primer escaloncito, que es la salud, ya está carente. Entonces, viviendo una situación de salud de ese tamaño, se visualiza más difícil poder sentirte pleno, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante cuando tengamos siempre la oportunidad, mientras estemos jóvenes, pues procurar nuestra salud para también llegar a una edad mayor, o a una vejez digna en muchos sentidos, ¿no? Entonces, autoevalúense en ese primer escaloncito. Nos vamos, chicas, con el segundo escalón, que es lo que llamamos necesidad de seguridad. ¿En qué sentido? Tanto en tu vivienda, es decir, en tu espacio, en tu casa, en tu lugar donde tú vives, no importa si es casa propia o casa rentada o alquilada, pero al final de cuentas es tu espacio. Sentirte seguro ahí implica que desde ti fomentes un ambiente familiar sano. Es decir, que tú llegues a tu casa, a tu espacio y que lo vivas como, tu refugio, que te haga sentir bien estar en tu casa y que no llegues a tu casa y llegues con esta ansiedad o este temor o que vayas entrando y escuches los gritos, las peleas, que esté volando el zapato o que sientas la ansiedad de, ay, voy a llegar y ya está enojado mi esposo o llego y está con su cara o llego y mi mamá me está casi aventando el plato de la cena y aguas con eso porque ya desde ahí entonces parece que tu casa y tu hogar pues no es un espacio seguro. Y eso que tú sientes como ansiedad, como en lugar de estar en mi refugio de paz, parece que estoy en el campo de guerra, ¿no? Y eso mismo que tú puedes sentir, lo sienten todos, hasta un niño pequeño, ¿no? Aunque esté pequeñito, siente que su casa no es un espacio seguro. Cuidado con eso. Y el empleo, ese es otro lugar en donde en teoría nos tendríamos que sentir seguras, ¿no? Ya sea que seas empleada, que estés empleada en algún lugar, que desempeñes alguna profesión, algún trabajo, y que tú tengas la seguridad, pues, de que no te van a correr mañana, ¿no? Que tengas un contrato firmado al menos por tanto tiempo y que tú tengas la seguridad que cada 15 del mes vas a recibir tu pago. Pero si de pronto ya no estás contratada o las funciones que desempeñabas de repente ya te las cambiaron y ahora te cambiaron el horario y ahora tienes otro jefe y ahora no te pagaron y te van a pagar hasta una semana después y estás preguntándole a todo el mundo, oye, ¿cuándo nos van a pagar? Yo hace tiempo tuve un trabajo así, ¿no? Hace muchos años.
El jefe se desaparecía cada que tocaban los días de pago, imagínense. Y todos hablándonos, ¿ya te pagaron? No, a mí tampoco. O sea, cero empleo seguro. Entonces, si tenemos un emprendimiento, chicas, bueno, ese es un apartado distinto porque ustedes saben que naturalmente el emprendimiento genera incertidumbre. Porque la diferencia, chicas, hay muchísimas diferencias. Yo pasé del empleo al emprendimiento, ¿no? Pero el ser empleada, el estar en en un trabajo, pues tienes la seguridad de recibir un pago que tú ya sabes de cuánto es cada cierta fecha. Tienes certeza de qué es lo que te toca hacer y literal tienes a lo mejor un jefe que te va checando, a ver, ya lo hiciste, ¿cómo vas con esto? Y de alguna manera, pues puede hasta ser cómodo porque ya sabes lo que tienes que hacer. Pero en el emprendimiento ya no tienes a nadie atrás de ti, a menos que estés con socios, ¿no? Ya no tienes el horario, pero tampoco tienes el salario y el pago seguro por esa cantidad cada cierto tiempo. Ahora tú te lo tienes que generar. Entonces, es distinto, ¿no? O sea, naturalmente un emprendimiento nos genera incertidumbre. Pero una vez que nuestro emprendimiento, nuestro negocio está estructurado, está encaminado, va tomando forma, ¿no? Y la idea es que sea empleo o emprendimiento, al menos eso te dé la seguridad de que, pues voy a recibir este dinero y con este dinero voy a poder reinvertir, comprar más material, pagar ciertas cosas. Si no vivimos eso, bueno, este segundo escalón no está al menos al 100, ¿no? A lo mejor está por allá al 80. De ahí nos vamos, chicas, con el tercer escaloncito, que es lo que llamamos necesidades sociales, que es literal la necesidad de pertenencia, chicas, la necesidad de sentirnos aceptadas, queridas, como parte de un grupo, de una comunidad. Aquí también puede entrar la familia o pueden entrar otros grupos sociales, de deporte, de alguna actividad o que el grupo de mamás de la escuela. Es decir, el saberte parte de un grupo también es importante. O sea, no, punto y aparte de ser sociables o no. A lo mejor tú eres de tener muchas amigas o muchos contactos, o a lo mejor eres más reservada. Eso está bien, es punto y aparte. Esto es el saber que eres parte de, que sola no estás en el mundo, ¿no? O sea, no, un ser humano tampoco puede sobrevivir si fuera ermitaño, ¿no? O sea, sí necesitamos el contacto con otros. A esto se refiere este tercer escaloncito. E insisto, puede ser también alguien de la familia, ¿ok? Cuarto escaloncito, lo que se le llama necesidad de autoestima, que literal es tener como que este reconocimiento, ganarte la confianza, el respeto. Cuando tú encuentras, por ejemplo, para lo que eres buena, tus talentos, tus habilidades, y que además la gente ya te empiece a identificar como eso, como esto que tú haces, que te lo reconozcan, que a lo mejor te paguen por lo que haces, que te vayas sintiendo eficaz en lo que tú haces, eso suma naturalmente también en nuestra autoestima, ¿no? Te sientes capaz de hacer algo, te sientes útil, ¿ok? Y de ahí, chicas, pues nos vamos con el último escalón, que en teoría pues es este escalón al que todo ser humano aspira, que es esta necesidad de autorrealización, ¿no? Este punto máximo en donde en teoría ya tenemos cubierto lo demás. Es importante atenderlos todos, chicas. No sé, a veces podemos sentir que ya vamos muy bien y si te enfermas de algo y pierdes la salud, pues naturalmente bajamos de escaloncitos, ¿no? Y quizás sean situaciones que ni siquiera nosotras mismas provocamos, ¿no? Entonces, bueno, mientras haya vida, siempre creo que hay oportunidad de estar trabajando esto de forma mucho más consciente, ¿ok? Ya casi vamos a cerrar, chicas. Nos quedan 10 minutitos, pero quiero cerrar bien este tema porque me falta la última parte. Bueno, autoestima, chicas, empiezo por el circulito clarito. Es un trabajo diario.
diario, diario. Yo autoestima lo veo literal como si fuera un músculo que estás trabajando y fortaleciendo, ¿no? ¿Qué pasa si trabajas el músculo solamente los días lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo no trabajas nada? Pues ese músculo no se va a fortalecer. Entonces es como fortalecer un músculo. Lo tienes que trabajar diario, 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 diario. Tú elige qué, pero diario se tiene que trabajar. Tenemos que trabajar también y hacernos muy conscientes, chicas, de nuestro autoconcepto. O sea, tener claro, poder definir quién eres como persona, ¿no? Hasta yo les diría, escriban en una hoja, ¿no? Eh, no tanto así como una carta a ustedes mismas, no, pero a ver, ¿quién soy? Y empiecen a definir, quién eres, cuáles son tus valores principales, cuáles son tus fortalezas, tus habilidades, cuáles son tus defectos de carácter, en qué has mejorado, de qué te sientes orgullosa de ti misma. O sea, todo eso y tener como más claro quién eres. Y muchas veces ni siquiera nos lo preguntamos, ¿no? No nos lo, no, no, ni nos cuestionamos. Y a partir de ahí, chicas, trabajar mucho en nuestra autoaceptación, ¿no? Esta soy, así nací, esto me tocó ser. Entonces, ahora me toca a mí trabajarlo, mantenerlo, potenciar mis fortalezas y trabajar en mis debilidades. No para ser perfecta, pero sí para ser mejor cada día. Entonces, esa visión siempre va a ser mucho más saludable. ¿Ok? Y ya para cerrar, chicas, quiero que le pongamos especial atención a esa frase que está ahí, que tiene mucho que ver con autoestima. Ahora ya la modifiqué un poquito. Ah, antes era así, renuncia a toda aquella persona, situación o cosa que sea tóxica para ti. Ahora, chicas, la modifiqué un poco a que sea así. Fíjense, renuncia o pon límites a toda aquella persona, situación o cosa que sea nociva para ti. Ya le cambié la palabra tóxica por nociva. Suena menos agresivo, pero al final entendemos muy bien esto. Chicas, este es el principio fundamental de autoestima. Renuncia o pon límites a toda aquella persona, situación o cosa que sea nociva para ti. Por ahí les quiero dejar una tarea para ustedes mismas y que puedan hacerse conscientes de esto, ¿no? Que puedan hacer una lista de cosas, personas o situaciones que ustedes consideran que son tóxicas o nocivas en su vida y que puedan ponerse el objetivo de poner límites o bien sustituirlas por cosas que sean saludables para ustedes. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuando algo o alguien es nocivo para nosotras? Pues definitivamente si atenta contra tu bienestar físico, mental o emocional. Sentir estrés, chicas, no es algo nocivo o tóxico, ¿no? O sea, no hay que volvernos así como, ay, esto me estresa. Por ejemplo, mi emprendimiento me estresa, entonces mejor renuncio. No, o sea, hay un tipo de estrés que es natural y es funcional y ahí está. Pero el estrés no siempre es algo que va a atentar contra tu bienestar. Pues el estrés a veces nos ayuda a resolver cosas. Lo resuelves y lo dejas ir, ¿no? Pero, por ejemplo, una relación que atente contra tu bienestar físico, mental o emocional, ¿será nocivo o no? Claro que sí. Una persona, a lo mejor es tu mamá y no puedes renunciar a ella, pero consideras que es nociva porque, no sé, es una persona que solo te critica o que no apoya tus iniciativas o tienes una relación, violenta con ella. Bueno, quizás no vas a renunciar porque es tu mamá, pero puedes poner límites. Y a lo mejor puedes decir, ok, en lugar de visitar a mi mamá cada domingo, pues ahora la voy a ver cada 2 semanas. Ejemplo, ¿no? Tú valóralo, haz esta listita, reconoce estas situaciones en tu vida y si tú sigues este principio, créeme
que tu autoestima va a estar como saludable, ¿no? Aprender a elegir a qué tipo de personas queremos cerca, aprender a elegir lo que es mejor para ti, es un principio de autoestima 100%. ¿Ok, chicas lindas? Muy bien, entonces, a ver, en estos 5 minutitos que nos quedan, si alguien quiere comentar algo, es el momento, chicas. Mm, a ver, ¿quién quiere? ¿Caro? ¿Caro Vázquez? A ver, venga, Caro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Caro. Es tan bonito y tan importante en la forma en que estamos viendo todo lo de la autoestima y creo que nuestra generación es ahorita como que un choque de lo que los patrones venían de sociocultural, lo que la educación de nuestros papás, etcétera. En mi caso, yo de pequeña fui muy sobreprotegida por mis Ujú, papás. Era aquello que vas a ir a tal lado, te voy a traer, te voy a dejar. Entonces, ellos me enseñaron a ser codependientes. ujú, Y tristemente me casé con una persona a la cual yo me volví codependiente. ujú, A tal punto que vas a ir al supermercado, sí, te llevo. No, no compres esta marca, compra aquella otra. No te pongas esta blusa, ponete esta otra. Y así un sinfín de situaciones. Y cuando llegó el momento de la infidelidad de parte de él, yo sentí como que el mundo se me acababa porque yo no trabajaba. Pensar en un emprendimiento, en algo, todo era validado por él. ujú. Incluso una carta o algo. No, esta frase no me gusta, quítala, ponele aquí. Entonces pierde uno totalmente su personalidad, ¿verdad? Así es. Yo llevo 6 años en este proceso y a veces todavía peleo conmigo muchísimo porque yo quisiera venir y ser libre, ser suelta, pero muchas cosas me detienen, me dan miedo. Mm, Incluso mis papás están viviendo ahora conmigo y a veces digo, voy a ir a tal lado, cuidado, te pueden robar, cuidado, tal cosa. Y yo ya no quiero ese cascarón, ¿me entienden? Porque siento que me ahogo, siento que a veces me ahogan a tal punto. Y yo hablaba con alguien precisamente ayer y le decía, esto me da tanto pavor porque ahorita yo tengo un hijo que está entrando en la adolescencia. Y yo no quiero reflejar todas estas frustraciones, todo este miedo, todo ese temor, descargarlo en él, ¿va? Incluso entré a un curso en la iglesia porque empecé a congregarme y todo nuevamente para tratar de encaminar mi vida. Y hablaban ayer del enojo. Entonces me dice mi hijo, es que tú sos muy enojada, mami. mm, Entonces le digo, es que no es que yo tal vez sea enojada, sino que me siento tan frustrada con muchas situaciones alrededor que yo parezco Alcacelser, Leo, en un dos mm, y para arriba, ¿verdad? Entonces, ahorita cuando tú decías lo de que hacer el análisis y ver qué cosa puedo cambiar, por qué cosa, de verdad que eso es lo que yo he estado tratando de hacer. Esto me enoja, lo cambio por esto, ir negociando como que esos puntos, pero el hecho de vivir una codependencia es algo terrible, ¿verdad? Algo que mm. cuesta muchísimo superar. Muchas gracias, Caro, por compartir. Fíjate que viene muy al caso que les cuente rápido una historia. Hace tiempo tuve una paciente mujer que llegó conmigo cuando estaba atravesando un proceso de divorcio porque descubrió una infidelidad. Ella estuvo creo que 20 años casada, pero fíjense, antes de casarse ella le encantaba nadar, de hecho era muy buena nadadora, ganó premios y demás. Se casa, empieza a tener hijos, se dedica totalmente a su familia, a sus hijos, a su marido y se olvidó mucho de ella, ¿no? Cuando descubre la infidelidad, pues ella estaba devastada porque su marido era como el centro, ¿no? Y haciendo como esta recapitulación de su vida y esta recuperación de ella misma como persona, ella recordó esta parte de nadar, de que era buena nadadora y que tenía mucho de no hacerlo.
Entonces recuerdo que en alguna sesión le dije, ¿por qué no vas? ¿Por qué no te vuelves a meter a nadar? ¿Por qué no te vas al club? ¿Por qué no empezar a conectar contigo misma de nuevo, ¿no? Y lo hizo. Y recuerdo muy bien que a la siguiente sesión que me tocó con ella, me dijo, Ale, cuando yo entré a la alberca, de verdad, no podía parar de llorar porque dije, ¿cuánto tiempo me olvidé de mí misma y me abandoné? Y esa actividad le volvió a recordar a ella quién era y empezó a recuperar su independencia con esa acción, ¿no? Que fue como lo que le ayudó a recordar quién era. Entonces, Caro, creo que viene un poquito al tema, compartirte esto a ti y quizás a otras chicas que estén pasando algo similar porque creo que tú saliste, por ejemplo, de la codependencia con tu esposo y de alguna manera vuelves con tus papás, ¿no? Pero entonces tú, ¿cuándo? ¿No? O sea, ¿tú en qué momento vas a decir, yo decido, yo opino, yo hago, yo pongo, yo propongo? Porque al final siempre siguen estas figuras. No con esto quiero decirte ya, salte mañana, ¿no? No, porque como bien dices, estás viviendo un proceso y cada quien lleva sus procesos a su ritmo, a su tiempo. Pero lo que yo sí te diría, Caro, es que empieces a recuperarte más a ti, porque sí creo que una de muchas causas de la frustración es cuando nos alejamos mucho de nosotras mismas, de lo que nos gusta, de lo que somos, de lo que realmente queremos. Y mientras más alejadas estamos, más frustradas nos sentimos. Es un proceso, pero ojalá que pronto vayas encontrando esa solución. ¿Va, Muchas Caro? gracias, Ale, sí. Te mando un Viendo la abrazote. banderita roja. Gracias, igual para ti. Cuídate mucho. A ver, Bendiciones. Sally Adams. Fit. Aquí está mi hija muerta de la risa. ¿Cuántos años tiene tu hija, Sally? 12, la más pequeña. Ah, qué bonita. Ah, pues que disfrute mucho su edad, porque qué bonita edad. Cuéntanos, Sally. Pues bien, en mi caso, o sea, por ejemplo, yo sí me siento que llegué a cumplir lo que es la pirámide de la autorrealización a los 30 años. O sea, antes de yo venirme para acá, o sea, ya yo estaba en los medios, yo tenía una agencia y escuela de modelos y tuvo 10 años. Si hubiese continuado, tuviera ahorita 30 años como escuela. Wow. Entonces, bueno, no, cerró, terminó ahí su cometido, porque tú sabes que no es lo mismo cuando está uno a cuando está, aunque sea la familia, o sea, no iba a ser igual. Nosotras trabajamos en equipo, trabajaba con mi mamá y mi hermana. Mi hermana también es un talento, ella era bailarina y actriz. Wow. Entonces éramos como que un complemento y mi mamá era la encargada de ventas y cuentas y eso. Entonces hacíamos el trío dinamita, o sea, era muy, de verdad, muy activa. Llegó a ser emprendimiento, pero en realidad llegamos a estar entre las 5 mejores agencias de República Dominicana. Wow. Entonces es algo de verdad muy bonito que yo me llevo. Y cuando yo tuve que cerrar y decir me voy, y me fui hasta de país, fue una decisión porque ya quería como que una estabilidad en familia. Sentía que esa vida pues no me daba, no lograba yo poder tener algo como que más serio, más seguro, así de una formación. Eso conlleva tiempo, conlleva que la mujer tenemos que doblegarnos un poco, no solo pensar en nosotras a nivel profesional y dedicarle, porque en realidad ahorita las personas que son así profesionales están dejando toda la parte de los hijos, se la están dejando a otras personas que se los críen. Entonces yo decía, bueno, de yo tomar la decisión, yo sé que tengo que parar todo porque yo quiero criar a mis hijos. Entonces algo como que fue que hice, como te digo, o sea, tengo una fuerza de voluntad muy grande porque yo soy muy decidida. O sea, yo cuando digo voy por aquí, yo no miro para atrás, ni pregunto, ni pido. Bien. O sea, no ando en esa de dudando y de que no sé cómo me va a ir, que no sé. Todo el mundo me decía, loca, ¿cómo te vas a ir? O sea, ya tú tienes aquí una carrera, una vida. Sí, pero bueno,
el amor me cambió la vida. Mi esposo es de aquí, de Maracaibo, Venezuela, y de verdad que yo decidí, porque los dos andábamos en lo mismo, o sea, queríamos formalizar. Y no me arrepiento de nada, porque yo di mi tiempo en lo que quería. Vi que la vida no es fácil estando en casa. O sea, una mujer activa que no, que vivía, que iba de la universidad en la noche, que iba en la mañana a hacer oficina, que luego iba un fin de semana a un hotel a llevar modelos, luego tenía que ir a Brasil a llevar candidatas a un concurso de belleza, o sea, tenía una agenda llena todo un año, y me cambió todo cuando yo tuve como que experimentar la tranquilidad. Eso para mí fue un poquito como Shock, como un shock. un shock emocional, ahí sí, de verdad te lo digo. Pero como ya venía con esa realización, o sea, yo me sentía como que ya yo había llegado al tope donde yo quería. O sea, yo me sentí que de verdad logré mi objetivo. Entonces, como cuando tú te sientes así, tú dices, bueno, ya después de ahí, ¿qué? O sea, ya después de ahí lo más bonito y el amor de tener hijos, de tener algo que también es una continuidad de ti. O sea, algo como que tan bonito. Entonces, bueno, yo también fui una persona muy introvertida. O sea, todavía así lo comento porque de verdad que yo transformé mi vida porque mi mamá me dijo, sí, mira, tú tienes talento, tú puedes ser modelo y todas esas cosas. Pero yo no creía en nada de eso. Yo me veía con unos lentes frente a una computadora sacando cuentas. Soy muy buena en números y lo mío era estudiar y estudiar. Yo estudiaba hasta con vela, como digo yo, o sea, yo no esperaba que hubiera energía eléctrica ni nada, a mí eso no me interesaba. Entonces mi papá fue muy amoroso conmigo y siempre reconocía que yo era demasiado buena estudiante. Y él me decía, tú vas a ser grande, mi hija, porque de verdad, te hablo de él y se me quiebra la voz un poquito porque tiene más de 8 años de muerto. Y de verdad que el amor que él me dio a mí, o sea, fue algo que yo nunca lo he recibido de nadie, porque él me hizo sentir la persona más grande. Yo me sentía, así como digo yo, de Hollywood. Qué bello. Hablaba de mí tan bonito, le decía a la gente, yo tengo una hija que es una artista. Qué bello. Es que va a Venezuela a vivir y esa está haciendo novelas por allá. Qué bonito. Entonces, cuando tú oyes personas hablar de ti así, elevarte tanto, tú dices, Dios mío, pero, o sea, el corazón se te hincha demasiado. Wow. Entonces, igual mi madre, un amor muy lindo, de ella tengo la fortaleza, tengo el ser muy negociante, yo, o sea, busco hacer dinero de cualquier forma y es porque ella me lo enseñó. La vi siempre, nunca la había acostada en una cama, siempre la vi demasiado diligente. Activa. Hoy en día es así, tiene 65 años y es una mujer que para mí de verdad, o sea, yo la admiro más que a nadie en esta vida. Igual mis hijos, o sea, me siento muy feliz con todo lo que he hecho y ya me siento capaz de poder dar tiempo para yo continuar con lo que yo hacía. O sea, ahora sí. Dije, bueno, ya ahora ellos están grandes, tengo un hijo mayor de 25 años y ya está viviendo allí ahorita en Dominicana. Entonces la gente me ve y me dice, muchacha, pero es que tú no pareces que has tenido hijos, porque tampoco he descuidado yo. O sea, yo, ojo, yo digo, no, yo no me puedo descuidar con mi persona, porque yo era un ejemplo de muchas muchachas que yo fui su maestra. Entonces, ¿cómo ellas me van a ver a mí? Y claro. Pero esa no era la profe mía. O sea, no. Claro. O sea, no me doy ese lujo, no. Digo, no, yo tengo que mantenerme lo mejor que pueda, mientras yo pueda hacer por mí. O sea, yo no dejo que sea otro que me diga, sino que yo digo, yo voy para adelante y donde quiera que estoy, busco esa energía y siempre tengo esa autodeterminación muy clara, porque es algo que está en mí, o sea, inyectado, yo no sé. Bien. Pero no importa el sitio, el lugar donde esté, yo de una vez hago mi ambiente y me siento que voy para adelante. Y eso es lo importante. Tali, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, tu hijita también. Y qué bonito que nos cuentes esto, ¿no? O sea, vean justo
qué importante es tener unos padres que crean en nosotros, ¿no? Que estés llena, que miren, sí, las comodidades, lo económico, todo lo que los papás dan en dinero y en escuelas y en educación cuenta mucho, pero definitivamente creo que lo que más puede llenar en autoestima a un ser humano es sentir el amor de sus papás. O sea, sentir que sus papás creen en ellos, están orgullosos de ellos, se expresan bien de ellos, porque eso es lo que nunca vas a olvidar. Y mira, justo hasta ahora recuerdas eso, ¿no? Qué afortunadas las que tuvimos papás así. Yo también tuve un papito así, por eso me conecté con lo que contaste. También mi papi ya falleció hace tiempo, pero cómo eso que sembraron en nosotros, ahí se queda y nunca, nunca se va a ir. Ahí se queda, ¿no? Qué afortunadas. Y gracias por compartir tu historia, Sally, porque creo que al final, pues es el ejemplo para muchas otras mujeres de, oye, sí se puede, ¿no? Y que sí puede ser un shock a veces renunciar a lo profesional por educar y estar con nuestros hijos, pero eso jamás será un tiempo perdido, ¿no? Afortunadamente, encaminas a tus hijos y otra vez dices, ¿dónde estaba? ¿En qué continuamos? Sin abandonarnos. Eso es muy importante, chicas. Sí, darnos a nuestros hijos, invertir tiempo pero sin abandonarnos, ¿ok? A ver, chicas, pues me gustaría que nos tomáramos nuestra foto, si les parece bien, ya para cerrar nuestra clase de hoy. Nos tomamos nuestra foto. Espero que esta clase les haya servido, les haya sido útil, hayan logrado reconocer su historia. Por ahí leí, por ejemplo, que a alguna no le fue bien con el papá y pasa, chicas, ¿no? O sea, no todas podemos decir, ahí va la foto, ¿eh? 1, 2, 3. Quizás no todas las personas van a poder decir, yo tuve una súper buena historia. Pero lo que les decía de autoestima y que es una gran ventaja es que independientemente de la historia que nos haya tocado vivir, que si bien es parte de nuestro pasado y ahí estará, pero a partir de que somos adultos conscientes, sí podemos ir fortaleciendo y transformando nuestra autoestima. Entonces, chicas, yo les deseo que pues esta semana pongan especial atención a esto, a construir y fortalecer una autoestima saludable, esto del amor propio, del valorarse, del amarse, del demostrarse a ustedes mismas con acciones el amor que se tienen. ¿Ok? Chicas, les mando un fuerte abrazo. Gracias aquí por sus comentarios. Qué bueno, Rosana, me da mucho gusto. Ahora le dices que lo amas. A él le cuesta decirlo, sí. Hay gente que tiene formas distintas de demostrar el amor. Gracias a ustedes, chicas, que pasen muy bonita noche y que mañana todas iniciemos una muy buena semana. Les mando un abrazote. Cuídense Amén. Igual mucho. para ti, mi querida Noche para Alejandra Huerta. todas. A soñar Abrazos, bonito. Bella Santa. Abrazos, Feliz Olga. noche. Gracias. Buenas noches. Bendiciones para Abrazote, todas. abrazote apretado. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Primero Dios, bendiciones. Linda noche para todas. Hola, Sally. Linda noche. Cuídense mucho. Feliz noche. Cuídense mucho. Hola. Ay, que mira la Ya.